Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Ciencia Legarte. En este video hablaremos sobre las fórmulas que usaremos en los siguientes videos y aclararé algunas cosas sobre el formulario y el uso de las fórmulas. Existe una gran variedad de herramientas y trucos que nos ayudarán a resolver una integral. Las fórmulas son herramientas bastante útiles, nos ahorran y simplifican procedimientos largos y tediosos. Un formulario de integrales puede contener hasta 150 fórmulas, y eso es bastante bueno. Como ya dije, es una poderosa herramienta, y es aquí donde quiero aclarar algunas cosas antes de continuar. No voy a recomendar algún formulario, porque las fórmulas que lleguemos a usar serán las más básicas, por lo que vendrán en cualquier formulario y por ende bastará con que busquen uno en internet. Eso de usar las fórmulas básicas es por una simple razón. Nuestro objetivo es aprender cálculo integral, no memorizar o usar fórmulas, así que entre menos hagamos uso de estas, mucho mejor. Además, quiero mencionar y o recordar que las fórmulas que usemos y las integrales que resolvamos podemos comprobarlas de una manera muy sencilla. Solamente tenemos que derivar el resultado y deberá de regresarnos a la función a la que estábamos integrando originalmente. Voy a explicar esta fórmula de aquí para que quede en claro lo que acabo de decir y de paso entenderemos por qué es que esto es el resultado de esta integral. Entonces, tenemos que la integral de x elevado a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c siendo la constante de integración, y n debe de ser distinto de menos 1. Para entender esto de aquí, vamos a llamar a x elevado a la n como f minúscula que depende de x, y a x a la n más 1 sobre n más 1 más c como f mayúscula que depende de x. Ahora, si esto es resultado de esta integral indefinida, entonces sabemos que la derivada del resultado, es decir, la derivada de f mayúscula, deberá de darnos como resultado a la f minúscula. Voy a escribir a f mayúscula de x de distinta forma. Este x a la n más 1 lo voy a bajar del numerador de la fracción y lo voy a multiplicar a un lado, solamente para que se entienda un poco mejor. Entonces queda que es 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más c. Ahora vamos a derivar a f mayúscula de x. Para eso hay que recordar que cuando y es igual a k por x a la m, la derivada de y respecto de x es igual a k es una constante, por m, es decir, por el exponente que tenía, por x elevado a la m menos 1, el mismo exponente pero reducido en una unidad. Aplicando esto de aquí, tenemos que la derivada de f respecto de x es igual a la misma constante que tenía, es decir, a 1 sobre n más 1, que lo escribimos aquí, por el exponente que tenía, que es n más 1, por x a la n más 1, que es su exponente, restándole un 1. Ahora sería más la derivada de la constante de integración, pero como es una constante, su derivada es 0, así que ya no la escribo. Cancelando aquí tenemos que n más 1 sobre n más 1 se cancelan, y tenemos n más 1 menos 1, se van los unos y nos queda x elevado a la n. Entonces la derivada de f mayúscula es x a la n. ¿Y quién es x a la n? Es f minúscula. Con esto hemos comprobado que la derivada de f mayúscula nos da como resultado a la f minúscula. Por ende, esto de aquí sí es resultado de la integral. Y lo mismo sucede con cualquier otra fórmula o integral que hagamos. Si aplicamos lo mismo a esta fórmula de aquí, es decir, si derivamos el resultado, debe de regresarnos a la función original, la que tenemos aquí. En realidad aquí solamente tenemos un 1. Recordemos que esto que es dx o la diferencial de x no lo estamos tomando en cuenta dentro de la función. Cuando expliqué esto hace un momento, este diferencial de x no me aparecía como tal en la derivada. Aparece ya que calculamos el diferencial. Ahora otra cosa importante que quiero mencionar es que el resultado siempre debe quedar respecto a la variable inicial. Es decir, que si la integral aquí nos dice que estamos trabajando o integrando respecto de x,
el resultado nos debe de regresar a esa variable x. Si la integral nos dice que estamos integrando respecto de v, es decir, que aquí hubiera una v, el resultado va a estar en función de esa v. Si aquí hay una m, entonces el resultado queda en función de m. Lo mismo aquí. Si aquí es la diferencial de p, el resultado es p más c. Es decir, la variable que aparezca aquí en el diferencial no solo nos dice respecto a quién integramos, sino también nos va a decir respecto a qué variable nos va a quedar el resultado. Los invito a que intenten comprobar esta fórmula y cualquier otra que encuentren en internet para que se vayan familiarizando con ellas y vayan entendiendo su uso y así estén seguros de que su formulario está bien hecho. Por mi parte es todo y muchas gracias.